Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a esta primera jornada de la formación en neurociencias del comportamiento, un curso propedéutico introductorio sumamente profundo sobre una rama del conocimiento, ¿verdad? O digamos que es la rama del conocimiento que se estudia a sí misma. Eso lo vamos a estar entendiendo un poco más adelante. Muy contenta de comenzar este camino académico con ustedes. No es un camino corto, la formación en neurociencias, como deben imaginarse, es un camino profundamente largo, académico, científico, riguroso, que requiere de profesionales que realmente estén comprometidos con el conocimiento profundo en tres elementos bien importantes en este caso, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando específicamente la neurociencia del comportamiento y en este caso los tres elementos que vamos a estar viendo en esta formación, ya lo voy a estar explicando un poco más en detalle, pero lo que sería el cerebro, ¿verdad? Desde el punto de vista neurobiológico, la mente, ¿verdad? Ese territorio etéreo en el que concordamos, en el que ubicamos, en el que se unen todo lo que hemos sido, lo que seremos y lo que somos. Eso también lo vamos a estar entendiendo más en detenimiento. Y finalmente el comportamiento, ¿verdad? Que es aquello que digamos es lo visible, lo palpable de todo esto que estamos conversando. De estos tres elementos vamos a estar conversando en esta formación. Usted está accediendo en este momento a la primera de 3 clases, ¿sí? Esta es la primera jornada. Voy a proceder a compartir pantalla y voy a apagar la cámara para que no le distraiga quizás el movimiento de mis manos. Usted va a poder escuchar mi voz y va a estar viendo las láminas que le van a servir de referencia y de apoyo gráfico, porque lo que sí es bien cierto, ¿verdad? Sobre todo en esta primera parte donde vamos a estar hablando del cerebro, debemos saber que es un contenido bien denso. Hemos tratado de sintetizarlo lo más posible para hacerlo muy ameno, muy agradable y sobre todo muy masticable, ¿verdad? Digamos, hemos hecho un puré, hemos hecho una papilla para que su introducción, su acercamiento primario a esta formación sea lo más asequible posible, pero en ese, digamos, o tomando en cuenta esa dinámica, hemos tratado de hacer unas láminas que le permitan a usted adentrarse de esa forma, pues digamos, deslizarse cómodamente en el conocimiento de la neurociencia y que así usted pueda determinar si realmente este es el camino, digamos, profesional que usted desea tomar. Esta es una formación para profesionales de cualquier área, sobre todo de las relacionadas con las ciencias sociales, ¿verdad? La psicología, el trabajo social, la educación, la sociología misma, es decir, cualquier área del conocimiento en la que nosotros tengamos, o cualquier área profesional en la que nosotros tengamos que desarrollar estudios, procesos, programas relacionados con lo humano, ¿verdad? Relacionados con el comportamiento humano. Entonces, bueno, bienvenido y bienvenida a esta primera de 3 jornadas. Espero que las puedan disfrutar todas y sin más preámbulo, ¿verdad? Voy a pasar a compartir pantalla. En este momento vamos a ampliar aquí la lámina. Denme un segundo. Mientras tanto, coloque allí en los comentarios, por favor, coloque su nombre, coloque desde dónde se está conectando y por qué está haciendo esta formación en neurociencia. Eso es bien importante, aunque debo comentarles que después usted va a tener que llenar un cuestionario bien grande, sobre todo si desea seguir haciendo esta formación. Bueno, bien grande no, más bien sencillo, ¿verdad? Pero en la que usted va a estar vaciando toda esta información, por qué usted está en este momento queriendo estudiar neurociencia, dónde cree que lo puede aplicar. Como les dije, estoy en ese proceso de compartir pantallas. Me regreso aquí al Zoom y le doy share pantalla. Escríbame ahí en los comentarios. Recuerden, creo que ya puede ver la imagen. Está a punto de aparecer. Creo que sí.
Listo. Entonces, bueno, voy a proceder a apagar la cámara para que esto no lo entretenga, ¿verdad? Y ya podemos ahí conversar. Como les decía, soy la profesora Seira Lakshmi Belisario y voy a estar conversando con ustedes acerca de, bueno, voy a ser su facilitadora en estas 3 clases de neurociencias, ¿verdad? Del comportamiento y vamos a comenzar, ¿verdad? Quiero mostrarles, antes de adentrarnos en materia, quería mostrarles las 3 clases que vamos a estar desarrollando. Esta primera clase, ¿verdad? En esta primera clase vamos a estar hablando de la anatomía del cerebro, es decir, ¿cuáles son los principales elementos distintivos de, digamos, del funcionamiento de lo que es nuestro cerebro? En la segunda clase vamos a estar hablando de la mente, el territorio de lo invisible, y en la tercera clase vamos a estar hablando del comportamiento, lo que vemos, lo que hacemos. Paso a la siguiente lámina. Es importante también que sepamos, ¿verdad?, que esto que estamos haciendo es parte de un programa académico mucho más completo que, si bien está comenzando en este 2025, en realidad va a tener el desarrollo fuerte a partir de enero de 2026 para los que deseen continuar en este camino de formación y capacitación en neurociencias. Comenzamos con este curso propedéutico que es completamente gratuito. Usted en este momento va a poder saber si realmente este es un camino en el que desea adentrarse. Es sumamente fascinante. La verdad es que enamora desde el momento en que uno lo pisa, pero sí es bien importante que usted esté completamente convencido de que por aquí es donde quiere dirigir. En mi caso, tengo una línea de investigación en esta área y, bueno, en mi caso el compromiso es casi al 100%. Tengo algunas otras áreas del conocimiento en las que me gusta desarrollarme, pero todo lo que está relacionado ahorita especialmente con el comportamiento humano, me apasiona profundamente. A esto le sigue un seminario especializado, luego viene un diplomado y finalmente una especialización. Que bueno, es todo un programa, como ya sabemos, un programa académico profundo del que le estaremos hablando más adelante a los que decidan continuar en este camino de formación. Sí quiero que sepan que los que se certifiquen, lo que quiero que sepan es que no pueden avanzar a ninguno de los otros, digamos, escalas de este proceso formativo sin haber pasado por la anterior. Es decir, usted no puede hacer el seminario sin haber pasado por el propedéutico y no puede pasar al diplomado sin haber pasado por el seminario y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, esto es un camino, digamos, consecutivo de formación y hay ciertas prelaciones relacionadas con los procesos formativos. Entonces, usted está dando hoy el primer paso de un camino bastante enriquecedor. Y bueno, como les dije, hoy vamos a estar hablando de la anatomía del cerebro, ¿verdad? Bien importante que nosotros empecemos por este punto, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de mente humana, o cuando decimos mente humana, ¿verdad? Normalmente nos estamos imaginando algo como muy abstracto, ¿no? Algo etéreo, así como casi que espiritual. De hecho, muchas personas relacionan la mente o muchos procesos de la mente con temas espirituales, pero la mente no está flotando, ¿verdad? La mente no está en el aire, sino que la mente habita en un órgano físico, ¿sí? Y ese órgano físico es el cerebro, que fue moldeado por la evolución y que, bueno, que ha sido esculpido por la experiencia. Y hoy vamos a profundizar qué tanto se puede esculpir ese cerebro. Y bueno, el cerebro es una masa, ¿verdad? De un poco más de 1,5 kilos más o menos, y que está formada aproximadamente por, anote por ahí, 86.000 millones de neuronas. Escuchó bien, 86.000 millones, y una red, ¿verdad?, que es incalculable de conexiones eléctricas y químicas que se reconfiguran
segundo a segundo. En este momento, mientras usted está viendo la clase y mientras yo estoy hablando, nuestros cerebros están trabajando a toda máquina para lograr cada uno de los procesos que se están llevando a cabo. Por ejemplo, en mi caso, el de memorización, ¿verdad? El del habla, ¿verdad? Los procesos que son más mecánicos, los procesos que son más, digamos, etéreos, como los del pensamiento. Todo eso se está orquestando en este momento gracias al funcionamiento de este órgano. Usted que está escuchando, el proceso de escucha, el proceso de memorización, si está escribiendo, el proceso de lectoescritura, todo eso está ocurriendo en este momento gracias a este hermoso órgano que está en la parte superior de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces cada pensamiento que nosotros tenemos, cada emoción que nosotros recordamos, cada decisión que tomamos, va moldeando su estructura física, ¿verdad? No es una metáfora poética, digamos, cuando hablamos de que el cerebro se transforma, sino que estamos hablando de neuroplasticidad. Un momento aquí, voy a darle, aquí voy a compartir un momento. Luis Carlos, ¿tú montaste como una especie de café en la cocina? Un agua, no sé qué fue lo que montaste. Olvídalo, ya que tengo que grabar. Continúo entonces. Y bueno, como les decía, ¿verdad? Tuve que aquí hacer una ligera pausa. Como les decía, no es magia lo que ocurre, sino que esto se llama neuroplasticidad. Ya lo vamos a estar viendo más en detalle un poco más adelante, ¿sí? Entonces nuestro cerebro, ¿verdad? Es, digamos, esa bitácora, ese diario, ¿verdad? Donde se alberga todo lo que nosotros hemos vivido y es también un laboratorio en tiempo real de todo lo que podemos llegar a hacer. Entonces, para resumirlo en una frase, antes de pasar ya directamente a estudiar anatomía del cerebro, ¿verdad? Digamos que el cerebro no piensa, aquí que vamos a estudiar el cerebro, ¿verdad? El cerebro no piensa en ti o en usted, ¿verdad? El cerebro piensa en qué, en sí mismo, ¿no? Tome en cuenta eso, el cerebro no está pensando en Seira, está pensando en sí mismo, pero a través de mí. Ahora bien, ¿quién soy yo en esta ecuación? Eso lo vamos a descubrir más adelante. Paso a la siguiente lámina. Muy bien, ya vamos a comenzar con lo fuerte. Quiero que sepan que este material, sobre todo a los compañeros, bueno, este material a los compañeros que se certifiquen, se les va a entregar todo lo que son las láminas, se les va a entregar el libro que contiene todos los contenidos de lo que vamos a estar viendo aquí. Como les dije, tratamos desde el equipo académico de hacer esta formación lo más digerible posible porque esto es información bastante densa. Entonces lo que vamos a estar viendo es la distribución del cerebro, digamos de la manera más sencilla para que lo podamos entender. El cerebro se divide o se organiza de varias formas y una de las formas en las que se organiza son los lóbulos, ¿verdad? En los lóbulos, digamos que vamos a encontrar ese territorio donde están los pensamientos, donde están las experiencias. Vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que el cerebro es un mapa, ¿sí? Y en este mapa existen varias regiones que, aunque trabajan interconectadas, tienen roles muy predominantes. Entonces, estos territorios, ¿verdad?, serían estos lóbulos, cada uno especializado en un tipo de procesamiento, pero es importante que lo sepamos, ninguno actúa en solitario. Hay algunos mitos que vamos a estar desmintiendo por aquí, creo que se los comenté en la clase pasada cuando les estaba hablando de los mitos, por ejemplo, que hay gente que es derecha y hay gente que es izquierda en el uso del cerebro. Eso no existe, eso es una fábula.
fábula, una creencia, pero una leyenda, un mito. Pero lo que sí es cierto es que está organizado de esa forma el cerebro, tiene funciones, pero todas estas funciones trabajan de manera conjunta. Entonces, cuando hablamos del lóbulo frontal, ¿verdad? Está ubicado justo detrás de nuestra frente, es la sede, el lóbulo frontal, lo ven allí en la lámina, lo ven en azul. Digamos que es la sede de lo que es la planificación, el juicio, la moral, el autocontrol, ¿verdad? Y la toma de decisiones. Entonces, en este lugar nacen, digamos, las ideas que todavía no existen, ¿verdad? Los planes que no se han ejecutado y las frases que elegimos callar. ¿Por qué? Porque este lóbulo es el que toma decisiones sobre nuestro comportamiento. Y desde el punto de vista neurobiológico, ¿verdad? También involucra el lóbulo, el lóbulo frontal va a involucrar a lo que es la corteza prefrontal dorsolateral, que a su vez está asociada con la planificación y la lógica, y la corteza orbitofrontal, que está relacionada con la evaluación emocional de las decisiones. Un daño en esta zona, ¿verdad? Como hay un caso muy famoso, el de Phineas Cage, yo los invito a que lo busquen, ¿verdad? Un daño en esa zona puede conservar la inteligencia, pero podría, ¿verdad?, destruir la coherencia entre la emoción y la acción, ¿sí? Porque en el caso, el lóbulo frontal, ¿verdad?, es el que nos determina sobre todo lo que consideramos correcto o no. Ahora bien, como les decía, los lóbulos no trabajan de manera, digamos, no trabajan en solitario. Eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, el lóbulo frontal se ve, digamos, minimizado en sus funciones debido a algunas otras partes de la anatomía cerebral que juegan un papel primordial. Entonces, otro de los lóbulos es el lóbulo parietal, ¿verdad? Está en la parte superior trasera del cerebro y es el que traduce las señales sensoriales en percepciones conscientes, ¿verdad? Aquí se construye la, digamos, representación corporal, dónde está tu mano, aunque no la estés viendo, ¿no? Qué tan cerca estamos de un objeto, en qué parte del cuerpo tenemos un dolor. Y en la corteza sematosensorial primaria, ¿verdad? Sé que van a escuchar muchas palabras que les son un poco raras, las van a poder estudiar en detenimiento, pero digamos que estas sensaciones táctiles del cuerpo que ocurren en este espacio del lóbulo parietal es donde, digamos, que se organiza en un mapa cortical, ¿verdad?, conocido como homúnculo sensorial, una figura distorsionada, donde, por ejemplo, los labios y las manos ocupan más espacio que la espalda o que los pies, ¿verdad? Entonces, el cerebro no representa el cuerpo como es, sino más bien cómo lo necesita, y eso lo vamos a entender un poco más adelante. Luego tenemos el lóbulo temporal, que es el archivista emocional, que está situado a los lados del cráneo, cerca de los oídos, y el lóbulo temporal gestiona el sonido, el lenguaje, la memoria, y dentro de él se encuentra el hipocampo, que es sumamente importante, ¿verdad?, porque es una estructura clave para consolidar lo que son los recuerdos a largo plazo. Y también está la amígdala, la temida amígdala, que es el centro emocional, que es el que asigna el valor afectivo a todas las experiencias que nosotros tenemos en la vida. Entonces, cuando algo nos impacta emocionalmente,
la amígdala es la que etiqueta esa memoria para que el hipocampo la guarde ahí, ¿verdad? La almacene, la archive con prioridad, y por eso recordamos con más fuerza algo que nos conmueve, incluso si no lo comprendemos del todo. Y por último, pero no menos importante, tenemos el lóbulo occipital, que viene siendo el intérprete visual, ¿verdad?, de nuestro cerebro, y está ubicado en la parte posterior del cráneo. El lóbulo occipital es el que transforma la luz en significado, ¿verdad? Aquí los impulsos eléctricos que provienen de la retina se convierten en imágenes conscientes, colores, rostro, movimiento, profundidad, etc. A través de la corteza visual primaria recibe la información bruta, digámoslo así, ¿verdad? Y luego otras áreas visuales procesan en paralelo, ¿verdad? Unas detectan forma, otras detectan movimiento, rostros. Y lo interesante, ¿verdad?, es que el ojo no ve, nuestro ojo no ve, es el cerebro quien interpreta la información que los ojos le envían. Eso es importante que lo tengamos claro, porque y esto se los voy a decir con mucha fuerza desde hoy hasta que nosotros dentro de un año estemos cerrando el último proceso académico. No hay una sola parte de nuestro cuerpo que funcione por sí misma, ¿sí? Todo depende del cerebro. Todo depende del cerebro. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que, si es despegada de nuestro cuerpo, vaya a seguir funcionando, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos como una primera premisa por allí. Guárdela, escríbala por allí. Paso a la siguiente lámina. Y nos vamos a encontrar con otra distribución de nuestro cerebro bien importante, que son los hemisferios, ¿sí? Tenemos dos hemisferios, como decía, hay quienes promueven por ahí una premisa de que hay gente que es más derecha, gente que es más izquierda, y no es así. La verdad es que trabajan bastante parejo estos dos señores. Entonces el cerebro no solo se organiza en lóbulos, sino que también se organiza en hemisferios, ¿sí? Y tenemos dos, el izquierdo y el derecho. Entonces, el cerebro, ¿verdad?, que está dividido en estos dos grandes trabajadores y bueno, es importante saber que estas dos partes, ¿verdad?, no están separadas completamente. Ellos están unidos por una autopista, digámoslo así, ¿verdad?, de fibras nerviosas que se llama cuerpo calloso, y este cuerpo calloso es el que precisamente logra que estos dos lados de nuestro cerebro estén trabajando conjuntamente en cada segundo, ¿verdad?, en cada microsegundo. Y bueno, durante décadas se habló, ¿verdad?, de que el cerebro izquierdo era racional, de que el cerebro derecho era creativo, pero hoy sabemos que esa especie de dicotomía es muy simplista, ¿verdad?, porque ambos hemisferios colaboran en casi todo lo que hacemos, aunque cada uno aporte un estilo, digamos, cognitivo distinto, ¿verdad? Entonces, en el caso del hemisferio izquierdo, estamos hablando de que es más analítico, tiene que ver con las secuencias verbales, el que procesa el lenguaje, el detalle, ¿verdad? Y el hemisferio derecho es más holístico, es más espacial, es más emocional, capta patrones, rostros, tonos, contextos, etcétera. Pero el pensamiento complejo, ¿verdad?, como la empatía, el arte o la ética, emerge precisamente de la interacción de estos dos hemisferios del cerebro. Cuando nosotros estamos ejecutando una tarea, por ejemplo, el procesamiento matemático, requerimos del hemisferio izquierdo para sacar las cuentas, pero requerimos del hemisferio derecho para poder captar los patrones en los números. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que los hemisferios trabajan permanentemente de la mano gracias al cuerpo calloso, ¿sí? Hay otra organización paso a la siguiente lámina, hay otra organización dentro de nuestro cerebro. Recordemos, ya sabemos que existen los lóbulos, ¿verdad?
Y luego tenemos los hemisferios. Ahora vamos a hablar de las redes neuronales, ¿sí? De las redes neuronales. Todo esto tiene que ver con anatomía del cerebro, ¿sí? Anatomía del cerebro. Quizás podamos sentirlo un poco denso, pero hoy lo que nos va a quedar claro hoy es cómo está organizado nuestro cerebro y qué funciones cumple cada una de estas partes, digámoslo así. Entonces, el siguiente organigrama, digámoslo de esa forma, son las redes neuronales, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando de la mente en movimiento. ¿Por qué? Porque el cerebro, como les dije, no funciona por regiones aisladas, sino que todas están interconectadas por estas redes, ¿verdad? Entonces, cada experiencia va a activar múltiples circuitos que trabajan. Imaginémonos una orquesta sincronizada, ¿verdad? Usted tiene los violines, tiene el violonchelo, tiene el piano, pero a su vez ellos orquestados, ¿verdad? Hacen música, ¿sí? Suenan a un mismo ritmo. Entonces, digamos que uno toca el ritmo y todo el sistema se ajusta. Y está organizado, ¿verdad? Por redes. Hay muchas redes, pero le voy a nombrar hoy las tres, digamos, principales, que son la red ejecutiva, que es la que coordina la atención y es la que toma las decisiones, y aquí, bueno, sabemos que están involucradas los lóbulos, ¿verdad? Y los hemisferios. ¿Y cómo se conectan? A través de las redes neuronales. Luego tenemos la red de modo por defecto, ¿verdad? Que es la que se activa cuando estamos en reposo, cuando reflexionamos, cuando imaginamos o cuando recordamos. Esta red neuronal por defecto, ¿verdad? O la red de modo por defecto está prendida 24 horas, bueno, casi todas están prendidas 24 horas al día, pero esta red es una de las que más trabaja, porque en cualquier momento en el que usted esté, digamos, desconectado de la conciencia, la red que está trabajando por defecto es la red por defecto, ¿sí? Y luego tenemos la red de saliencia, ¿verdad? Que es la que determina cuáles de los estímulos a los que somos expuestos son relevantes y merecen nuestra atención. Entonces, el equilibrio entre estas redes explica por qué mucha de nuestra vida mental, digamos, de nuestros procesos, de los procesos que desarrollamos, ocurren por defecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas están activadas permanentemente y, por ejemplo, la red de modo por defecto puede favorecer a la rumiación ansiosa, ¿sí? Por ejemplo, pero si tenemos una red de saliencia que esté inestable, ¿verdad? Podemos estar distraídos crónicamente. Más adelante vamos a ver cómo se casa todo esto con el comportamiento. Lo importante es que sepamos que las redes neuronales, a través de los lóbulos y a través de los hemisferios, están trabajando permanentemente. Y voy a pasar a la siguiente lámina. Escríbanme en los comentarios si les está quedando claro todo, si quiero que se vayan con toda la claridad del mundo. Repasemos, vamos a repasar rápidamente. Estamos hablando de anatomía del cerebro. Tenemos a los lóbulos, ¿verdad? Cada lóbulo tiene unas tareas muy específicas, ¿verdad? Y entonces tenemos el lóbulo frontal, que es el estratega, el lóbulo parietal, que es el cartógrafo del cuerpo, el lóbulo temporal, que es el archivista emocional, y el lóbulo occipital, que es el intérprete visual, ¿sí? Tenemos lóbulos dentro de nuestro cerebro. Y luego tenemos hemisferios. Hay dos, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y están unidos por un cuerpo calloso, ¿sí? Luego tenemos las redes neuronales. Vamos a nombrar tres, pero hay muchas más.
pero tenemos la red ejecutiva, la red de modo por defecto y la red de saliencia. Luego, ¿verdad? Vamos a hablar de un poco, antes de seguir con los neurotransmisores y los neurocircuitos, que ya los vamos a ver, vamos a hablar un poco de neuroplasticidad, ¿sí? Miren, les quería dejar aquí el tema de la neuroplasticidad porque hasta mediados del siglo pasado, ¿verdad? El siglo XX, se creía que el cerebro adulto era inmutable, ¿verdad? Es decir, que si primero que ya después que crecía, creo que era como hasta los 3 años le daban en algunos casos más, en medida que se fue avanzando se fue entendiendo un poco mejor cómo era el desarrollo de este proceso, de cómo funciona el cerebro, pero eran muy tajantes en la creencia de que el cerebro no se recuperaba, no se reparaba. De hecho, hubo muchos casos de personas que desconectaron que probablemente hubiesen podido con el tiempo recuperar sus funciones. Hay casos asombrosos. En Colombia hay una mujer que estuvo cerca de 15 años, si no me equivoco, conectada a una máquina y como un vegetal, y luego ella recuperó completamente sus funciones. Y hay otros casos, hay gente que no se recupera porque el daño físico fue muy grande, pero es importante que hoy, que sepamos que hoy la ciencia ya sabe que es uno de los órganos más plásticos del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Que tiene capacidad de transformarse. ¿Sí? Entonces, cada nueva experiencia de aprendizaje o cada emoción va reconfigurando todas las conexiones neuronales. Esa imagen que usted tiene allí es una neurona, ¿sí? Y estas neuronas que están conectadas unas a otras, ¿verdad? Por un proceso que se llama sinapsis, ese proceso se fortalece o se debilita según el uso de las neuronas, ¿verdad? Entonces, las neuronas se disparan juntas, se conectan juntas. Esta capacidad de adaptación la llamamos neuroplasticidad y permite aprender, desaprender y recuperarse de lesiones. Yo recuerdo muchísimos dichos como loro viejo no aprende a hablar, entre otros muchos dichos que asumían, ¿verdad?, que las personas después de cierta edad, nunca clarificada, bueno, ya perdían su capacidad de aprendizaje. Ya está completamente descubierto que eso es falso. Usted puede tener 100 años y aprender a bailar, ¿sí? Que también nos explica la neuroplasticidad, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de comportamiento. Nos explica cómo los hábitos, ¿verdad?, la terapia o la educación pueden transformar literalmente la estructura de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro cambia con lo que repetimos y también cambia con lo que elegimos mirar de otra manera. Eso lo vamos a estar viendo, como les dije, lo vamos a estar viendo más en detalle cuando hablemos de comportamiento. Es importante que usted sepa que las emociones que usted procesa, que las creencias que usted tiene, que los gustos que usted tiene, que las ideas que usted tiene, solo las tiene porque en algún momento llegaron a su cerebro. Antes de eso, y antes de eso no existían, y en cualquier momento en el que usted lo decida pueden cambiar. ¿Es tan sencillo como decidirlo? No. ¿Por qué? Ya lo vamos a estar viendo más adelante, pero sí es importante que sepamos que inclusive el hecho de que usted esté aquí aprendiendo de anatomía del cerebro es una prueba de que usted a cualquier edad, siempre y cuando esté vivo, puede convertir a su cerebro en una máquina de transformación de sí misma, en este caso a través del aprendizaje de un conocimiento nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de estudiar el cerebro, ¿verdad?, estamos hablando de mirarnos por dentro con una lupa científica y desde un espejo un poco existencial, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Qué somos? ¿Qué somos los seres humanos? Porque no basta que sepamos que existe una amígdala o que existe una corteza prefrontal, sino que lo importante es que nosotros entendamos, ¿verdad?, sobre todo en esta formación, cómo ese diálogo interno va a construir aquello que llamamos yo.
Y el yo es lo último que vamos a estar viendo en esta formación, pero es el centro de todo de lo que vamos a estar desarrollando, ¿sí? Comprender el yo, los invito a que vayan investigando antes de que nos adentremos en ese tema, no es un lujo intelectual, sino que es un acto de conciencia. Así que esta formación es, en definitiva, un acto de profunda conciencia. Y que sepamos que el cerebro como órgano no es el límite de la mente, sino que es su punto de partida. Voy a pasar a la siguiente lámina. Este tema de la neuroplasticidad es muy interesante. Quería traerlo para que usted sepa que en este mismo instante en el que está desarrollando este proceso formativo, usted está apelando a su neuroplasticidad, es decir, a la capacidad de su cerebro de transformarse, de adquirir nuevos conocimientos y de crear nuevas conexiones y redes neuronales. Una vez dicho eso, paso a la siguiente lámina porque hay otra parte bien importante del funcionamiento de nuestro cerebro. Voy a repasar nuevamente, quiero que quede claro, tenemos desde el punto de vista neurobiológico, tenemos a los lóbulos y tenemos los hemisferios, luego también tenemos lo que tiene que ver con las redes neuronales y todo esto, ¿verdad? Todo este complejo todo este complejo de funcionamiento se complementa con otros dos elementos más, que es lo que vamos a ver a continuación. Por un lado tenemos los neurotransmisores, ¿sí? Ya vamos a ver en detalle qué son los neurotransmisores. Probablemente usted ya lo ha escuchado antes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del cerebro, ¿verdad? Tenemos que decir que el cerebro no se comunica con palabras. Las palabras forman parte de la mente. La mente la vamos a estar estudiando en la segunda clase, como ya saben, ¿verdad? Pero es importante que usted sepa que todo esto, incluso lo que yo estoy diciendo en este momento, todo esto en el cerebro no ocurre tal cual como se está ejecutando a través de mi boca, ¿sí? Es decir, las palabras están en mi boca, creadas por mi mente, y el cerebro es el que procesa todo esto, pero no lo procesa con palabras, ¿sí? El cerebro se conecta y se transmite la información a través de impulsos eléctricos y de mensajeros químicos, ¿sí? Cuando hablamos de las redes neuronales, ellas funcionan con impulsos eléctricos y las neuronas se conectan a través de estos impulsos eléctricos y a través de mensajeros químicos, ¿sí? Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso nace de un diálogo microscópico entre neuronas, ¿sí? Que se hablan a través del lenguaje universal, que son los neurotransmisores, que son estas moléculas, ¿verdad? La dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, el glutamato, el GABA, ¿verdad? Entre otras, que no crean, ¿no?, entre comillas, las emociones por sí mismas, sino que más bien van a modular la forma en que el cerebro interpreta la realidad, ¿sí? Digamos que son como los colores de una paleta que va tiñendo la percepción, la motivación y hasta la energía de nuestra mente, ¿sí? Entonces, los neurotransmisores son como esos arquitectos, ¿sí?, de lo que es nuestro estado mental. ¿Por qué? Porque, miren, las neuronas no se tocan entre sí, ¿sí? En los terminales, lo pueden ver ahí en detalle en el cuadrito, ¿sí? O sea, en esas partes donde ellas se conectan entre sí, en los terminales, ¿verdad? Hay un espacio diminuto que se llama sinapsis, ¿sí? Donde un impulso eléctrico se convierte en un mensaje químico. Ahí los neurotransmisores se liberan y cruzan, ¿verdad?, el espacio y se unen a los receptores de otra neurona, modulando la actividad de esta, ¿verdad? Cada neurotransmisor tiene una función principal, pero su efecto depende del lugar y del contexto. Y bueno, vamos a
vamos a darle una mirada integradora a cada uno de los principales, digamos, sistemas químicos del cerebro. Por eso es que no se puede hablar de moldear emociones o regular emociones, ¿sí? Lo que se regula es el comportamiento, pero las emociones no, porque ocurren en microsegundos en nuestro cerebro. No hay manera de que nosotros podamos regular las emociones. Regulamos lo que pensamos, ¿verdad? Sobre determinado estímulo. Si a mí me da miedo, por ejemplo, saltar en paracaídas y de pronto salto en uno y domino el miedo al paracaídas, hay neuroquímicos, los del miedo, hay partes de nuestro cerebro, ¿verdad?, que ya no se van a activar y por lo tanto no se van a segregar estos neurotransmisores y la emoción va a cambiar. Pero es en función de aquello que me puede o no parecer, que le puede o no parecer a mi cerebro atemorizante. Ya lo vamos a estar, todo esto que a lo mejor suena un poco difícil, en la medida en que avancemos se nos va a estar haciendo mucho más sencillo. Entonces, bueno, cuando hablamos de dopamina estamos hablando de lo que es el combustible del deseo. Miren, aquí hay otro mito súper poderoso y es que yo misma creí por mucho tiempo que la dopamina, y lo dije así en muchas conferencias, que la dopamina era la hormona, de la molécula del placer. Y bueno, no, debo comentarles, ¿verdad? Debo decirles que para nada la dopamina es ninguna molécula del placer. De hecho, la dopamina es solamente la molécula de la anticipación, ¿verdad? Es la energía que nos empuja hacia una meta y participa en el sistema de recompensa regulatorio, motivación, aprendizaje y hábito, ¿verdad? El origen principal está en el área tegmental ventral y en la sustancia negra. El destino, ¿cuál es? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, hacia la corteza prefrontal, ¿verdad? Hacia el núcleo de accumbens, hacia la amígdala y hacia el hipocampo. Es probable que deje de ver la lámina porque se me desconectó la laptop del internet, pero ya lo vamos a continuar, ya lo vamos a conectar, no se preocupe, ya van a volver las láminas a usted. Entonces, como les decía, ¿verdad? Ella se origina en el área tegmental ventral y en la sustancia negra y viaja hacia la corteza prefrontal, el núcleo de accumbens, la amígdala y el hipocampo. ¿Cuáles son las funciones de... Déjenme compartir pantalla, espérense un momento. ¿Cuáles son las funciones de la dopamina? Bueno, la motivación, la atención dirigida, el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es ese aprendizaje que se da a partir de la repetición, ¿sí? Entonces, si yo voy y me quemo, voy a prender la hornilla de la cocina y me quemo la mano, ahí se crea un primer pensamiento, es posible quemarse. Luego, si me vuelve a pasar y me vuelve a pasar y me vuelve a pasar, entonces ese es ese tipo de aprendizaje, ¿sí? Es como por repetición. Y ahí la dopamina tiene un rol fundamental. Ya estoy compartiendo nuevamente pantalla. Creo que allí ya la puede ver. Muy bien, sí, ahí la tiene. Entonces, la dopamina, ¿verdad?, es súper importante para la vida porque, de hecho, es uno de los neurotransmisores que tiene un valor poderosísimo para la protección. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, es la que se antecede a la mayoría de las situaciones que sostienen la vida humana, ¿verdad? Cuando algo activa nuestra curiosidad o promete alguna recompensa, ¿verdad?, la dopamina sube, no al obtenerla,
¿sí? No al obtener la recompensa, sino al imaginarla. Cuando usted desea comerse una comida deliciosa, o desea ver a alguien, o desea tener sexo, o desea ver algo, lo que sea, ahí es donde está activada la dopamina. Por eso el deseo, ¿verdad?, puede ser incluso mucho más potente que la satisfacción, porque el cerebro no está buscando placer, el cerebro está buscando posibilidades. Y bueno, es importante que sepamos que un exceso de dopamina puede derivar en impulsos, adicciones, conductas de riesgo, porque de hecho los procesos de adicciones, ¿verdad?, están absolutamente ligados a un exceso de dopamina, ¿verdad? Y su carencia, por otro lado, ¿verdad?, lo asociamos con anedonia, con apatía o con enfermedades incluso como el Parkinson, ¿verdad? Entonces el equilibrio dopaminérgico es literalmente el equilibrio entre la motivación y la serenidad. El siguiente neurotransmisor, ¿verdad?, es la serotonina, que es el estabilizador del ánimo. La serotonina actúa como un modulador global de lo que es el estado mental y nos ayuda a regular el humor, el sueño, el apetito y la percepción de bienestar. Y es producida principalmente en el núcleo de RAFE y proyecta a casi todo el cerebro. La serotonina, ¿verdad?, que puede estar alta o puede estar baja, es bien importante su equilibrio para la vida humana y sobre todo para la salud. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la serotonina alta, ¿verdad?, tenemos calma, tenemos confianza, tenemos estabilidad, pero si nosotros tenemos la serotonina baja, vamos a tener mucha irritabilidad, mucha ansiedad, muchos pensamientos repetitivos, esos momentos en los que el cerebro está rumiando fuertemente. Bueno, probablemente la serotonina esté por el suelo, como solemos decir, ¿verdad? No es la molécula de la felicidad, sino que más bien es la molécula del equilibrio emocional. De hecho, ustedes saben que el cerebro no busca la felicidad, ¿verdad? Eso también lo pueden escribir por ahí como un mantra. El cerebro no busca felicidad, el cerebro busca estabilidad, busca paz. ¿Sí? Entonces, cuando la serotonina está en armonía, ¿verdad?, sobre todo con la dopamina, el cerebro puede desear, digámoslo, con dirección y descansar sin culpa. ¿Usted sabe cuál es la emoción predominante en los humanos? Escríbalo también por allí, que más adelante lo vamos a estar detallando. Usted se puede imaginar que el amor, usted se puede imaginar que, no sé, la ira, usted se puede imaginar cualquiera, pero no, es la culpa. La culpa es la emoción predominante en los seres humanos y más adelante vamos a estar indagando y respondiendo por qué. Colóqueme allí en los comentarios por qué usted cree que la culpa es la emoción predominante en los seres humanos. Y luego, ¿verdad?, vamos a hablar de la noradrenalina, que es el sistema de alerta, ¿verdad? Esa se produce en el locus coeruleus. Y miren, yo les estoy mencionando, tengo que mencionárselos, muchos elementos de lo que es la anatomía del cerebro, ¿verdad? Yo no les voy en esta clase introductoria a explicar, para eso están el seminario, para eso está la especialización, el diplomado. Lo que sí deseo, ¿verdad?, profundamente es que usted pueda reconocer cómo va funcionando el cerebro de manera global. Después vamos a tener tiempo porque esto es muchísima información y no se asuste con estos términos. Más adelante, en la medida en que sigamos aprendiendo, los vamos a dominar, ¿verdad? Entonces, como les decía, se produce en el locus coeruleus. La noradrenalina, ¿verdad?, es la que mantiene al cerebro vigilante y se activa ¿cuándo? Bueno, se activa ante lo nuevo, ante lo desafiante, ante lo amenazante y en niveles adecuados, digamos que mejora la atención y la memoria. En exceso puede generar ansiedad e hiperactividad, ¿verdad? Digamos que funciona como el sistema
de alarma, ¿sí? Del cerebro. ¿Impulsando qué cosa? Bueno, nuestra reacción rápida, obviamente, o la concentración, inclusive cuando algo es importante, ¿verdad? Porque la atención, señoras y señores, más adelante también vamos a estar detallando esto, es la forma más pura que hay de energía mental, ¿sí? La neurociencia cognitiva, ¿verdad? En este momento nos muestra que la atención no se impone, sino que se conquista químicamente. Entonces, el equilibrio entre la dopamina, la serotonina, la dopamina es la motivación, ¿sí? La serotonina es la estabilidad y la noradrenalina, que es la alerta, son las que definen la capacidad que tengamos de enfocar y de sostener nuestra energía mental, ¿sí? Ahora vamos con la acetilcolina, perdón, acetilcolina. Aquí estamos hablando del puente de la memoria. Este neurotransmisor, ¿verdad? Esta molécula es la clave en la formación de recuerdos y en la activación de la corteza prefrontal, de la corteza cerebral, perdón. Hay una cosa que se llaman los núcleos colinérgicos, ¿verdad? Del tronco cerebral y del hipocampo, y es allí donde se libera la acetilcolina. ¿Para qué? Para facilitar la atención sostenida y la consolidación del aprendizaje. En este momento en el que usted está aquí prestando atención plena a esta formación y que está consolidando estos nuevos aprendizajes en la memoria, bueno, hay una liberación poderosa de acetilcolina. Cuando este sistema falla, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona tiene Alzheimer, la memoria se fragmenta porque la conexión, la comunicación entre neuronas pierde esa precisión, ¿verdad? Luego tenemos el glutamato y GABA, ¿verdad? Que tiene que ver con el equilibrio eléctrico, ¿verdad? El glutamato es el principal neurotransmisor excitador, digámoslo así, del cerebro porque impulsa la actividad neuronal. Y el GABA, ¿verdad? Que es el ácido gamma-aminobutírico, es su contrapeso. Ay, disculpen que sonaron estas cosas de Navidad, estas cosas que explotan, y el perro se asustó. Mi perra se asustó, perdón. Entonces, ¿verdad? Un exceso de GABA puede inducir lentitud o inclusive sedación, ¿verdad? Cuando sentimos que estamos como adormilados. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de esto, ¿verdad? Miren, estoy dándome cuenta aquí que ahorita que pasé las láminas, que me pasa muchas veces cuando hago las láminas, que borro las láminas, y creo que borré la lámina de los neurocircuitos. Igual se los voy a mencionar, lamento haberlo borrado porque gráficamente no lo va a ver. De todas maneras yo después la recupero y se la agrego, pero lo quiero mencionar porque no quiero pasarlo por alto, porque es otra parte importante, ¿sí? Los neurocircuitos vienen siendo el camino de energía y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores, es decir, estos químicos, ¿verdad?, no trabajan de manera aislada, sino que forman parte de los circuitos neuronales que regulan procesos específicos, por ejemplo, motivación, atención, control, recompensa, aprendizaje, ¿sí? Y tenemos muchos neurocircuitos funcionando en nuestra cabeza, pero les voy a mencionar los tres más relevantes. Uno es el circuito de recompensa, ¿sí? Que es el de motivación y aprendizaje, ¿verdad? Esto involucra varias áreas del cerebro, como son la tegmental ventral, el núcleo de accumbens, que ya se lo he mencionado, y la corteza prefrontal, ¿verdad? La que está detrás de la frente, si la recuerdan, ¿verdad? Este circuito utiliza principalmente dopamina para marcar las conductas que, digamos, valen la pena, ¿no? Que se siente motivado.
cada vez que algo resulta como gratificante, por ejemplo, una meta lograda, una idea comprendida, un gesto de aprobación, ¿sí? Este circuito lo va a reforzar. Sin embargo, aquí es importante que sepamos algo, que el cerebro no diferencia entre recompensas naturales, el afecto, un logro, aprendizaje, y las que son artificiales, ¿sí? ¿Como cuáles? Como las sustancias, como los likes de un video que publicamos, o los estímulos excesivos dados por los aparatos electrónicos, ¿verdad? Y ahí es donde nace un riesgo de hiperestimulación dopaminérgica que se puede transformar en una motivación compulsiva, ¿sí? Y bueno, de allí ya sabemos que viene todo lo que tiene que ver con las adicciones. Entonces el circuito de recompensa, que es el que nos mantiene permanentemente avanzando, ¿verdad? Queriendo seguir viviendo, porque este es el circuito que nos da el deseo de vivir. Puede ser realmente un arma de doble filo si no está regulado. ¿Por qué? Porque del deseo de vivir nos puede pasar al deseo de solo obtener la recompensa inmediata, es decir, nos podría volver adictos y convertirnos en, llevarnos realmente en lugar de hacia la vida, hacia la muerte, producto de una desregulación. Luego tenemos otro circuito bien importante, que es el circuito de atención y control ejecutivo, ¿verdad? Que está ubicado principalmente en la corteza prefrontal, el cíngulo anterior y el tálamo, ¿sí? Entonces, este circuito gestiona la selección de estímulos y la regulación de la conducta. Su armonía depende de la noradrenalina, que es la de la alerta, ¿verdad? Y la dopamina, que es como la que va a empujar. Miren, como están viendo, ¿verdad? Cuando llegamos a este punto, cuando hablamos de los circuitos, estamos hablando, digamos, de áreas de trabajo. Sí, como no tienen la ayuda visual, quisiera que lo entendieran así, como áreas de trabajo. En estas áreas de trabajo, ¿verdad? Macro áreas de trabajo están los lóbulos, los hemisferios y los los neurotransmisores y ay, se me fue. Digamos que todo el sistema del cerebro, ¿verdad? Está trabajando permanentemente en las redes neuronales. Disculpen que tuve un bloqueo ahí. Y las redes neuronales, ¿verdad? Están trabajando de manera conjunta para cumplir tareas. Entonces, estos circuitos son como esas áreas de trabajo. Imaginémoslo así. Bueno, ahora este lóbulo de este lado, con este lado de los hemisferios, esta parte del cerebro, vamos a mover estos neurotransmisores a través de las redes neuronales para ejecutar esta tarea, ¿sí? Entonces, los circuitos, ¿verdad? Los circuitos son tareas que, digamos, mueven en conjunto diversas áreas del cerebro. Entonces, otro circuito importante es el de atención y control ejecutivo, como les decía, que está ubicado principalmente aquí, en el tálamo, en el cíngulo anterior, en la corteza prefrontal, y gestiona la selección de estímulos y la regulación de la conducta, ¿verdad? La armonía de este circuito depende, como les decía, de dos neurotransmisores principalmente, que son la dopamina, que es la que empuja, ¿verdad? Y la noradrenalina, que es la que nos mantiene alertas, ¿verdad? Entonces, cuando está bien calibrado este circuito, digamos que podemos experimentar ese flujo, digamos, cognitivo, esa concentración sostenida, esa sensación de control y eficiencia mental. Y cuando se desregula, aparece lo que es la distracción, la fatiga o la procrastinación. Luego tenemos otro circuito, que es el de aprendizaje emocional, ¿verdad? Que es el que conecta la amígdala, el hipocampo y la corteza orbitofrontal, ¿verdad? Y aquí se van a integrar la memoria y la emoción. ¿Ah? Y lo que sentimos se va a grabar con más fuerza que lo que, digamos que solo lo que pensamos, ¿sí? De hecho, nosotros trabajamos más por lo que sentimos que por lo que pensamos. Ya lo vamos a ver más adelante. Y este circuito explica por qué una vivencia emocional intensa, ¿verdad?, puede cambiar nuestra conducta para siempre, para siempre. Ahora bien,
Voy a pasar a la última lámina. Lamento haber perdido una. De esta manera la voy a reponer para cuando se las entregue. Entonces, cuando hablamos de integración, ¿verdad? De la energía mental, de la conciencia, de la conducta, estamos hablando de un equilibrio entre neurotransmisores, entre circuitos, ¿verdad? En todo el tema de la química. ¿Por qué? Porque eso va a definir la calidad de nuestra vida mental. Porque no se trata de tener más dopamina para estar más activos o bajar la serotonina o subir la serotonina, sino más bien de que haya una sincronía química y funcional entre la motivación, la atención y la regulación, ¿verdad? Porque cuando la dopamina impulsa, cuando la serotonina regula y cuando la noradrenalina enfoca, surge en lo que sería la energía mental óptima, ¿verdad? Curiosidad sin ansiedad, concentración sin rigidez, placer sin dependencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de bienestar, no estamos hablando solo de un estado emocional, sino que estamos hablando de un sistema neuroquímico que está funcionando de manera armoniosa, que nosotros podamos comprender todo lo que es la química cerebral, la anatomía del cerebro, no significa que reduzcamos, ¿verdad?, la mente a moléculas. Ya vamos a hablar de la mente en la próxima clase, pero es importante que entendemos que el lenguaje en el que el cerebro conversa consigo mismo, la dopamina, la serotonina o el glutamato, no son entidades místicas, sino que son mensajeros que sostienen una danza, por decirlo así, entre el pensamiento y la acción. Y que el lenguaje en el que se comunica el cerebro no es el lenguaje en el que nos comunicamos nosotros, usted y yo, como parte de este mundo, tenemos una forma de comunicarnos. Mire, en este momento es a través de la palabra, también puede ser a través de un abrazo, de una estrechada de manos, ¿verdad? A través de un video. Hay muchas formas en las que tenemos los humanos de conectarnos con nosotros, con el ambiente, con otros seres vivos. Y el cerebro dentro de sí mismo tiene un funcionamiento y una forma de comunicarse distinta a la forma en la que nos comunicamos. Eso tenemos que entenderlo para saber que el funcionamiento del cerebro no es igual al funcionamiento de la vida misma, ¿sí? Aunque parte de allí tiene su propia dinámica. Entonces, cuando hablamos de la anatomía del cerebro, quiero hacer un último repaso. Estamos hablando, ¿verdad?, de los lóbulos, que son 4, frontal, parietal, temporal y occipital. Estamos hablando de hemisferios, uno izquierdo y uno derecho. Estamos hablando de redes neuronales, ¿verdad? Estamos hablando de neuroplasticidad, estamos hablando de neurotransmisores y estamos hablando de redes, estamos hablando de sistemas, estamos hablando de circuitos y todo esto hace que nuestro cerebro pueda funcionar y generar el funcionamiento a su vez de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Saber cómo opera el cerebro no es solo un conocimiento técnico, sino que también es una forma de autonomía desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista laboral, porque cuando conocemos el mecanismo que opera detrás del cerebro, también dejamos de ser un poco su rehén. Mañana vamos a estar entendiendo por qué somos rehenes de nuestra mente y de nuestro cerebro. Voy a dejar de compartir en este momento, voy a abrir la cámara y vamos a ver, creo que ya usted me puede ver. Stop share, aquí no le he dado a dejar de compartir. Ahora sí, ahora me puede ver un poco despeinada. Miren, quiero cerrar esta clase, ¿verdad?, dándoles nuevamente la bienvenida. Hoy sé que le hablé de núcleo de accumbens, que no estaba en las láminas, le hablé de un montón de elementos, porque esas partes que hoy vimos macro, ¿verdad?, los lóbulos, los hemisferios, están a su vez conformados por sistemas altamente estudiados y altamente delimitados. Cada uno de
cada una de estas piezas que conforman nuestro cerebro, ¿verdad? Están, digamos, ya catalogadas, delimitadas y nombradas. Eso lo que es muchísima información y en este poco tiempo que disponemos no podemos acceder a toda esa información, pero lo vamos a hacer más adelante en el seminario, en el diplomado y en la especialización cuando nos metamos de lleno y con fuerza todo lo que es neurobiología. Por ahora, espero que se haya logrado visualizar cuáles son los principales elementos que permiten el funcionamiento de esta hermosa parte de nuestro cuerpo, que es la que limita y delimita y activa el resto de las funciones corporales. Entonces, con esto cierro esta primera clase. Bienvenido, bienvenida. Espero que le haya apasionado lo suficiente como para vernos mañana y ahora saber qué es la mente. ¿Dónde está ubicada? ¿Cuántas mentes tenemos? ¿Y quién es esa persona que está hablando allí si yo le pregunto quién soy? ¿Quién es el que me está respondiendo? Eso y mucho más vamos a ver en la segunda clase de este curso propedéutico de neurociencias del comportamiento. Bienvenido, bienvenida y nos vemos en la segunda clase. Chao, chao. ¡Ah! Duró bastante, son las 8.